Pues bueno, hola a todos, en el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo hacernos unos transportines para pájaros. No voy a decir qué especies ni nada porque puede valer para todas. Así que pues empecemos con el vídeo, pero antes de eso desearos a todos un feliz 2015, ya que este es el primer vídeo que estoy subiendo en el 2015. Así que vamos a empezar. Como podéis ver es muy sencillo, solo miramos las medidas en internet para la especie que queremos. Las medidas para los cajoncitos estos, que será donde va a ir el pájaro. Esto es para periquitos canarios, agapornis, etcétera. Pájaros que llegan del mismo tamaño. Como podéis ver, son 10 de largo cada uno, de alto me parece que son 15 y de fondo me parece que son 8 o algo así. Bueno, más o menos os guiáis por eso que he dicho. Y como podéis ver, pues no son muy grandes, ocupan poco espacio y pues son muy sencillos de hacer con madera fina aquí para que pues no pese mucho a la hora de llevarlo. Luego reforzamos con palos de estos para reforzar la estructura. Luego la dividimos con la madera también igualmente bastante fina, como podéis ver. Luego ponemos un palo que atraviese todo y del otro lado igual. Ya os digo, no tiene por qué ser doble, yo lo hago porque tengo bastantes pájaros y así aprovecho mejor el espacio, porque tengo aquí también más que estoy haciendo. Como podéis ver, la puerta es muy sencilla de hacer. Hacemos el agujero por donde meteremos nuestra mano a la hora de coger el pájaro y pues con un círculo un pelín más grande, pues para puerta, de manera a abrirlo así, más o menos, ¿vale? Si sois creadores, pues sabréis a qué me refiero. Bueno, luego por arriba, bueno, el suelo también es de esta madera. Y luego por arriba pondremos la red que se utiliza para hacer las jaulas. La red metálica normal y corriente. Que es, pues, a ver si se ve, que es esa red de ahí al fondo. Que me voy a acercar para que la veáis bien. Es este tipo de red. Que está muy bien para los periquitos y tampoco es nada cara. Así que, como podéis ver, aquí tengo uno que ya está totalmente hecho, pero como ya tengo el otro arriba por no estar quitando y eso, pues ya haré un vídeo mañana o pasado. No sé si me dará tiempo a acabarlo hoy, creo que no. Así que pues mañana ya lo acabo. Y pues así es muy fácil de hacer. Aquí podéis ver uno que está medio hecho, que no tiene los agujeros hechos ni nada, solamente las divisorias, la estructura mejorada y los palos. Quedaría por tapar esta parte de aquí con esta pieza, muy fácil, ponerla, pegarla, poner los tornillos. Luego por la parte de arriba poner la red, está igual y esta me parece que ya la he puesto, así que no hará falta. Pero bueno, es bastante fácil, ¿no? Lo atornillamos con tornillos y también ponerle ¿cómo se llama? El silicón, ¿vale? Para que pues agarre mejor. Y pues así es como podemos hacernos unos transportines pues que están bastante baratos comparados con los que los venden. Y pues esto es todo. No olvidéis dar like, suscribiros al canal y muchísimas gracias.